Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo andan? Espero que estén muy pero muy bien. Bueno, ahora venimos con otra lectura. Mi hermano me dijo que me tengo que comprar una cámara, que es una vergüenza que suba los videos con esta cámara. Me dijo, me recontra bardeó. Le es todo modo tecnológico, así que bueno, me voy a comprar una cámara mejor. Esas que se ponen arriba de la computadora. Pero a ver, como yo le digo a él, a ver, dígame usted, como yo le digo a él, la gente en realidad tampoco le interesa ver todo en HD, porque tampoco es que estoy dando, pero me dijo que, bueno, eso funciona así. Bueno, me dejan en comentarios qué opinan, ¿me compro una cámara o no para que se vea mejor? Bueno, hoy venimos con una lectura espectacular. Acá tengo están acá las cartas echadas. Ahí está. Ahora les voy a contar qué salió. Bueno, vamos a desmenuzar esto y tratar de leerlo desde el punto de vista evolutivo, ¿sí? Entender a ver, bueno, qué está pasando como en toda familia compleja. Una situación compleja, sí, pero lo bueno es que, a ver, lo bueno de todo esto es que hay una solución. O sea, no está todo dicho. Eso está copado. Da la posibilidad que todos puedan, digamos, tomar una decisión positiva en la vida de todos, ¿no? ¿Cuál es la raíz del problema acá entre Brooklyn, David Beckham, Victoria, Nicola y Lamar en coche? El problema es que a Brooklyn, 6 de copas en el fondo del mazo. A Brooklyn lo ven, o sea, es una familia muy unida, 10 de copas, ¿sí? Una familia muy unida, una familia donde son como un clan, ¿sí? Un clan es como una familia simbiótica, diríamos, ¿sí? Es como que son el clan y viven mucho de lo que muestran y aparentan en el afuera. ¿Cuál es el tema? Es que la mamá y el papá, o sea, a Brooklyn lo ven como un nene, no lo ven como un adulto, ¿sí? Eso pasa mucho con padres que son, por ejemplo, narcisistas, ¿sí? Que lo que dicen es, no, vos sos mi hijo, sos de mi propiedad, vos tenés que estudiar lo que yo digo, vos tenés que hacer lo que yo digo, vos no tenés que salir al mundo, no tenés que casarte con esa persona, vos tenés que hacer lo que yo considero que vos tenés que hacer, porque sos mi hijo y tenés que seguir con el linaje. Bueno, una cosa sí es lo que pasa acá, ese es el, digamos, lo medular, digamos, el centro o el objeto del problema de toda esta situación. ¿Cómo se va desarrollando esto? Les voy a ir explicando. A él lo que le pasa es que él llega a una determinada edad y él tiene una crisis, ¿sí? De decir, che, la verdad, me quiero dedicar a otra cosa. 3 de bastos, as de espadas. Me quiero dedicar a otra cosa, quiero hacer otra cosa, quiero... Tiene como una claridad de decir, che, la verdad no quiero seguir el camino de porque soy el hijo de David Beckham y hacer todo lo que mi familia me pide que yo haga, me impone, porque hasta tienen, no sé, hasta rituales que hacen, o sea, se ve que es como muy intenso el tema. Es como que por mantener digamos, el nombre de la familia o lo que sea la familia. Entonces él dice, no, yo no quiero dedicarme a esto. Yo quiero hacer mi vida, quiero ser alguien más, quiero permitirme explorar, aventurarme. Acá aparece David Beckham, que es el rey de copas, ¿sí? Es un hombre que, bueno, él se muestra comprensivo, supuestamente quiere lo mejor para los hijos, quiere lo mejor para todos, es un padre amoroso, presente. Y acá va lo que le pasa a Brooklyn, que empieza a sentirse, bueno, ¿qué hago? ¿Tomo una decisión? O sea, ¿me voy, me quedo, qué hago? Y acá nos habla del estancamiento, ¿no? Ya antes de que aparezca Nicola Peltz en la vida de Brooklyn y en la vida de David, ya nos estaba hablando de que, o sea, en la vida de todo, en la vida de Brooklyn, digamos, ya nos estaba hablando de que él ya estaba en esta transición. O sea, lo que hizo Nicola fue simplemente apoyarlo. Y ahora le voy a explicar por qué. Apoyarlo para que él tome una decisión de decir, ¿sabes qué? Me harté, I'm done, me cansé de todo esto, ¿sí? Ella le dice, bueno, salí de ese estado de colgado, por así decirlo, de stand-by, tomemos una decisión, pero él en un principio tiene un estado de colgado, ¿sí? Con ese 2 de espadas. Y la templanza, ¿no? El intentar mediar. Es como que ya la familia se la veía venir a todo esto, pero lo que pasa es que no de la forma, o sea, nunca pensaron que él iba a tomar semejante decisión, ¿se entiende? Es como que no nos va a hacer eso, porque, o sea, somos los que le dimos todo, ¿no? Y eso es un gran mensaje que hay que aprender, ¿no? De que los hijos no van a hacer lo que vos querés siempre, ni van a tener la vida que vos querés tener. Los hijos crecen, tienen su familia, tienen su vida, ¿no? Y tienen sus propios destinos y sus propios caminos y tienen derecho a vivir la vida que quieren vivir, ¿no?
Todos como hijos tenemos derecho. El problema es que hay padres que se creen dueños y quieren someterte a su voluntad. Y no es así. Entonces, bueno, él intentando mantener las formas y acaba el vínculo con Nicola. ¿Sí? Nicola nos habla de una mujer, o sea, primero sale el as de copas, después el 9 de oros, la emperatriz y la sota de espadas, ¿sí? Iría así. Entonces, un vínculo que empieza con posibilidad de estable, un vínculo real, donde pueden ser vistos, pueden ser genuinos, un vínculo que se consolida. Una mujer que está bien parada en la vida, que sabe lo que quiere, que sabe lo que vale, que me acompaña en todo este proceso y una mujer femenina, nutritiva, que quiere lo mejor para mí y que me ayuda, o sea, desde su amor propio me está ayudando a que yo pueda tomar decisiones. Esta sota de espadas es ella, la emperatriz, diciéndole a él, fíjate esto, ¿cómo vas a tolerar esto? Pero ¿cómo tu mamá te va a hacer esto? ¿Y cómo tu papá esto? Pero fíjate, es él viendo la dinámica, dándose cuenta de verdad y a través de ella, ¿no? Ella es como que le dice, pero ¿vos te parece que está bien que hagan eso? ¿Vos te parece? Y es como que él dice, no, ¿no sería mejor? Es como, algunos pueden decir que es una instigadora, perfecto, pero no, lo que ella hace simplemente es darle ese valor, ¿sí? O como prender el ventilador, que ya estaba posicionado el ventilador, solamente hacía falta que alguien lo, ¿se entiende? Y ella es la que presiona ese interruptor. O, bueno, instigación sería que le diga a él de alguna forma que lo prenda, de alguna forma, pero bueno, ustedes me entienden. Entonces, nos habla de esto y nos habla de él tomando decisiones, ¿no? Esta sota de oro, de decir, ok, perfecto, ahora sí empiezo a tomar decisiones, no sé por dónde arrancar, 8 de espadas, no sé para dónde ir, o sea, no sé, me siento limitado, siento que tengo que tomar un camino y no sé cuál elegir. Y finalmente, con este 4 de copas, que es como, me siento como que ya no me importa perder lo que supuestamente tenía que construir. Voy a tomar acción por o en pos de la estabilidad de mi familia, ¿no? En pos de esa familia que tengo, en pos de esa familia que me crió, perdón, en pos de la estabilidad de mi familia que tengo, no que me crió, sino que tengo, que estoy por construir con esta chica, ¿sí? Con Nicola. Eso es lo que dice Brooklyn. Y el 3 de espadas es todo el dolor que se le genera, ¿no? A la matriarca de todo esto, que es esta chica, Victoria Beckham, ¿sí? Eh, que acá, a ver, acá es la familia. No es que es Victoria y Victoria la mala o David el malo. No, es la familia, es como los dos tienen como el ideal ese de familia simbiótica. O sea, esa familia que vos decís, siglo XXI, te lo pido. Bueno, ese tipo de familia, ¿sí? Es como todos tienen que ser, no sé, uno médico, el otro, con todo respeto, pero hoy en día sigue habiendo ese tipo de familias. Eh, Sobre todo se ve mucho en las provincias de acá del norte. En la provincia del norte es gigante. Por ejemplo, en Corrientes es tremendo, tremendo eso. Eh, para mí es donde más está vigente todo este pensamiento feudal, le llamo yo, ¿no? Porque no nos permite, al final, no permite que cada persona sea lo que quiere ser, ¿no? Entonces, bueno, ese dolor, esa sensación de estoy traicionando, me estoy sintiendo mal, del otro lado me siento traicionado, ¿sí? Y tomar la decisión no de pensar, o sea, de que la verdad sale a la luz y de contar mi verdad. Me duele, de sacarme todo ese peso en la mochila que tengo, que llevé durante tantos años, pero que me va a permitir estar más tranquilo, porque él sentía que si él no hacía esto, iba a quedar todo en la nada, ¿se entiende? Y esto es como que a él lo respalda públicamente, en cierta medida, porque él sabe que la familia no va a salir a pegarle. Es como que la familia va a actuar de una manera más neutral, que en definitiva eso es lo que muestran las cartas, ¿no? Lo que dicen es, esto se va a acomodar, va a llevar tiempo, no va a ser de hoy para mañana, pero ellos van a tener un acercamiento más adelante, si bien va a pasar un tiempo, pero van a tener un acercamiento más adelante
donde los padres eventualmente van a tener que entender de que este chico creció, que es una persona que quiere tomar sus propias decisiones y que se merece tener una vida donde él decida, ¿no? Claramente acá la que está vista como que le llenó la cabeza, según ellos, es Nicola, pero la realidad ellos internamente saben, o sea, David y Victoria saben que Brooklyn hace tiempo ya viene teniendo esta cosa de oveja negra de la familia. No es desde, o sea, no es desde que la conoce a Nicola. Lo que pasa es que desde que la conoce a Nicola se hace más evidente el proceso que le está teniendo. ¿Se entiende? Es como que lo exterioriza. Entonces, bueno, se ve esto, ¿no? Se ve que es como que va a pasar un tiempo, van a alejarse un poco de, no va a salir Brooklyn y Nicola a hacer ningún otro comentario más, es como que ahora se va a quedar todo así quieto, se va y en 6, 7 meses se van a empezar a acomodar de a poco, muy de a poco las cosas, ¿sí? Así que bueno, ese es el meollo, es verdad todo esto, lo que él dice, no es que él está mintiendo, no es que él le agarró la chiripiorca, no. Eh, y bueno, la mujer lo ayudó, le dio como esa base para que él pueda lanzarse, ¿sí? Tal vez si él estaba solo contra su familia, no lo iba a hacer, probablemente le iba a costar mucho, iba a sufrir mucho, pero bueno, la vida, como siempre, el universo es muy sabio y nos acompaña en esos procesos. Así que bueno, espero que les haya gustado. Me dejan en comentarios la opinión de ustedes, porque seguramente habrá opiniones encontradas. Pero bueno, los leo en comentarios. Así que bueno, gracias. Espero que estén muy, pero muy bien. Nos vemos en el próximo video.